cómo andar en lo sobrenatural. En los últimos meses estamos hablando aquí en el programa Tiempo de Restauración que somos un ministerio que hablamos de lo sobrenatural. Cuando nosotros hablamos de lo sobrenatural estamos refiriéndonos al mover profético de Dios. Mis amados, hay dos tipos de naturaleza, una naturaleza sobrenatural y una naturaleza que es lo natural. Suena raro eso de naturaleza sobrenatural. Tú eres hecho a imagen y semejanza a Dios, amén. Pero Dios no tiene el cuerpo que tú tienes, pero Dios es espíritu y tú eres un espíritu con un alma, con un cuerpo. Y el que da testimonio de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo, amén. Eso dice la palabra en Romanos y dice que nos da testimonio que somos hijos de Dios para poderlo llamar Abba Padre. Entonces lo sobrenatural tiene que ver con lo profético. No todos somos profetas ni todos tenemos el don de la profecía, pero cada persona que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio de la persona de Jesucristo, amén. Y el Espíritu Santo dice en Apocalipsis que es el espíritu de la profecía. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo profético? Lo profético es expresar el pensamiento y lo que Dios tiene en su corazón. De una manera, de una dimensión sobrenatural. Lo profético no es solamente pararse y decir el Señor dice esto. No, el ministerio sobrenatural que Dios nos ha dado es el ministerio de Elías. Recuerda que en el último versículo, en los últimos dos versículos del Antiguo Testamento, en Malaquías dice que en los últimos tiempos mandará la unción del espíritu de Elías para restaurar la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Estamos en un tiempo de restauración, un tiempo donde se van a restaurar el principio de la cabeza. En el principio Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. En el principio Dios hizo que el hombre como varón sea la autoridad en la tierra. La mujer es la ayuda idónea. Ese principio ha sido destrozado desde que el pecado entró en el jardín del Edén. Por eso está el espíritu jezabélico que quiere tumbar la cabeza. Hay otro principio que queremos restaurar, porque la palabra en Hechos dice que Jesús vendrá hasta que sean restauradas todas las cosas. Y hay una cosa que tenemos que restaurar, es el principio de la cabeza. Hoy, lamentablemente, lo tengo que decir por este medio radial, lo digo por televisión, por todos los medios, hay un movimiento pseudo apostólico profético. La palabra pseudo es algo falso. Pero yo te digo, mi amado, la palabra dice que en los últimos tiempos hasta los ungidos serán confundidos. En la palabra de Dios también dice que en los últimos tiempos habrán falsos pastores, falsos profetas. Amén. Pero si hay algo falso es porque es la copia de algo verdadero. También van a haber movimientos apostólicos proféticos, como van a haber pastores, como van a haber ministros, como van a haber evangelistas verdaderos. Pero el movimiento pseudoapostólico profético está hoy levantando ministerios de cabeza. Por ejemplo, si hay un apóstol que se llama Pedrito Pérez y todo el mundo comienza a adorar a Pedrito Pérez, ¿sí? Pero la cabeza de la iglesia no es el apóstol, la cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia no es el ministro, no es mi esposa Rosalba, ni es eso. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y hoy tenemos que restaurar ese principio de cabeza. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, no los ministerios, no los apóstoles. Lamentablemente cuando uno viaja, la gente, ay, viene un apóstol y quieren verlo a uno y tocarlo. No, hermano, lo que nosotros tenemos que mostrar es el Dios sobrenatural, hacer que ese Dios sobrenatural regrese a nuestros corazones, regrese a nuestras vidas. Que la gente no diga, wow, qué poderoso, cómo predica ese apóstol Levinson, qué dones tan poderosos, qué señales, qué milagro. No, queremos que la gente vuelva a decir, wow, qué poderoso es el Espíritu Santo, wow, qué poderoso es Jesucristo, wow, qué poderoso es el Padre Celestial. Ese es el principio de cabeza que queremos restaurar. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos, hermano? El reino de los cielos es liberación. El reino de los cielos es santidad. Caminar en lo sobrenatural. Lo natural es que usted tenga dos mujeres. Lo natural es que usted sea drogadito. Lo natural es que usted sea mentiroso. Lo sobrenatural es caminar en santidad.
Amén. Lo sobrenatural es tener una fe sobrenatural para hacer cosas sobrenaturales. En 1 Corintios 2, 4, 5 dice, y mi palabra, ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas humanas. Mire, lo natural tiene un principio y un fin. Lo sobrenatural es infinito. Dios es sobrenatural. El Espíritu de Dios es sobrenatural y la palabra de Dios dice que las cosas del Espíritu se discierne con el Espíritu. Y tú no vas a entender lo sobrenatural de Dios si no entiendes y conoces que Él es un Dios sobrenatural y que tú eres una persona sobrenatural. Lo natural es lo racional, lo sobrenatural es de Dios. Entonces, si yo te vengo a hablar aquí bonito, quiero persuadirte con mis lindas palabras. Pero si yo vengo a hablarte palabra de Dios, palabra que venga del corazón de Dios, entonces esto es palabra de sabiduría. Recuerda que uno de los 7 espíritus de Jesús es el espíritu de la sabiduría. Ustedes me dirán dónde encuentra eso. Recuerda las cartas de Apocalipsis. El que tiene los 7 espíritus escribe en Apocalipsis 1. El que tiene los 7 espíritus, por favor, alguien que diga que estoy en el programa. El que tiene los 7 espíritus, el que tiene los 7 espíritus, habla al ángel de la iglesia. Y en Génesis, en Isaías 10:2 o 11:2 dice que uno de los 7 espíritus es el espíritu de la sabiduría. Entonces volvemos a 2 Corintios 2, 4, 5, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuadidas de humana sabiduría, sino demostración del espíritu y del poder. Recuerda que Jesús dijo que teníamos que esperar la venida del Espíritu Santo y recibiréis poder del Espíritu Santo para que me dé testimonio. Entonces, si tú tienes poder, usted tiene un poder no natural, sino un poder sobrenatural, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, lo sobrenatural es el poder de Dios. ¿Qué es lo que incluye algo sobrenatural o algo profético? Primero, profetizar. Segundo, sanar. A ver, sanidades físicas como sanidades espirituales. Tercero, todo esto lo hacía Jesús, es echar fuera demonios. Cuarto, aprender a oír la voz de Dios. Mi amado, mi amada, Dios habla. Porque Dios es una persona. Dios habla a través de la palabra revelada. La palabra está en palabra logos y la palabra lema. Logos y la palabra rema. Si tú no escuchas la voz de Dios, recuerda que dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú te quedas leyendo la palabra y tienes la palabra en tu cabeza, esa palabra no va a ser una espada. ¿Cuándo se convierte en la espada del Espíritu? Cuando usted saca la revelación que hay ahí. Amén. No es que nosotros los apóstoles y los profetas estamos haciendo nuevas revelaciones. Eso es falso del movimiento pseudoapostólico profético. Sino oímos la voz de Dios, oír la voz de Dios, oír el sentir y ver todo lo que Dios está sintiendo y lo que Dios está viendo. Movernos en los dones del Espíritu Santo. Uno de los dones más poderosos que debe tener un ministro en lo sobrenatural es la palabra de ciencia. Hoy la gente no quiere saber de religión. Entonces cuando tú llegas y dices, wow, mucho gusto, y uno le suelta una palabra de ciencia y uno le dice, hermano, el Señor me muestra que usted ha sufrido esto, ha sufrido aquello, en estos momentos tienes tu mamá enferma y todo eso en el hospital, el Señor te dice que Él la va a sanar. Esa persona inmediatamente el corazón se vuelve, el corazón endurecido se vuelve carne, porque ¿sabe por qué? Porque siente el amor del Padre. Para eso necesitamos los dones. Usted no tiene que hacer nada para recibir los dones. Solamente confesar a Jesús que es el Señor y arrepentirse. Los dones son regalos. Cuando alguien da un regalo, tú no tienes que hacer nada. Amén. Entonces, hay que movernos en el Espíritu Santo. Hay que predicar el Evangelio. Hay que tener prodigios, señales y maravillas. Recuerda que Jesús dijo que al que cree, estas señales, estos milagros, estos prodigios, nos seguirían. ¿Por qué hoy los creyentes no se mueven en lo sobrenatural? Primero, por falta de conocimiento, mis amados. En 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Esto es un ministerio donde enseñamos. Yo llevo 15 años en el ministerio y son 15 años que no paro de estudiar la palabra de Dios.
La palabra de Dios, yo no estoy diciendo que estudie Google, que estudie YouTube, que estudie Facebook. Estudie la palabra de Dios y te enseñamos a sumergirse en la presencia de Dios. Porque dice la palabra que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, es Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a llegar? Sumergiéndonos de gloria en gloria. Dice la palabra que seremos transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ignorancia, hermano. Hay mucha ignorancia en el cuerpo de Cristo. Significa falta de conocimiento. Cuando la gente no conoce lo sobrenatural, dice que esto es del diablo, que esto es mentira. Pero yo te estoy hablando con la palabra de Dios. Esto no implica la falta de conocimiento. No implica ausencia total de conocimiento, sino más bien que el que se posee no se puede aplicar en la vida diaria. Tú eres un ser sobrenatural. Jesús enseñó a través del Padre nuestro que tenemos que pedir, haz la voluntad en la tierra como en los cielos, hermanos. La voluntad en el cielo es sanidad, es liberación, es alegría, es gozo. Tú tienes que bajar los diseños del cielo. Dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú no esperes cosas naturales sin primero no haberlas gestado en lo sobrenatural. Entonces también sabes por qué no nos movemos en lo que es lo sobrenatural. Dice en Hebreos 3, 18, 19, y a quien juró que no entraría a su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Sabe por qué no se está moviendo la iglesia en lo sobrenatural? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué no hay liberación? Dijo Jesús que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. Hoy la iglesia está vuelta a nada. Por eso hay que restaurar el principio de la cabeza de Jesucristo en la cabeza de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que estas señales seguirán a los que le creen. ¿Cuáles señales, mi amado? Sanar a los enfermos. Tú tienes, dice la palabra, y pondrás manos sobre los enfermos. Si tú tienes la mano, levanta tu mano y dígale, Señor, aquí está mi mano. Tú ponga la mano, que Jesucristo pone la sanidad. Amén. También vas a echar fuera demonios, vas a profetizar, vas a hablar nuevas lenguas, hacer milagros. Ahora es importante enfatizar cuando dice, estas señales siguen a los que le creen. Es decir, a los que son incrédulos, estas señales no le van a seguir. Tú tienes que creer que Dios es el Dios de ayer, el de ahora y el de siempre. Dios no se llama Yahvé ni Shaddai. Dios se llama, cuando Moisés le preguntó, y si me dice, ¿quién me envió? ¿Qué dijo Dios? Me llamo Jehová de los ejércitos. No, él dijo, yo soy el que soy. Un presente continuo. ¿Qué quiere decir yo soy el que soy? Yo soy el de ayer, el de hoy, el de siempre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de la generación es el mismo Dios que tú tienes. Hoy los religiosos han dicho que no es tiempo de milagros, no es tiempo de sanidades, no es tiempo de prosperidad. Mi amado, la palabra nunca ha dejado de ser. Y esa palabra que Dios le ha dado a cada hombre en la Biblia o en la Escritura tiene que cumplirse en tu vida. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Creer que Dios desea y quiere expresar lo sobrenatural, quiere expresar la santidad, quiere expresar la sanidad, quiere expresar la liberación por medio de su iglesia. Dice la palabra, dice que la tierra está llena de su gloria. Y dice, y la tierra gime, y toda la creación gime, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe? La tierra está llena de su gloria, pero solamente es manifestada la gloria de Dios en su iglesia. Tú eres iglesia, tú eres parte. La iglesia no es el edificio donde tú vas. Si tú has recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, tú eres iglesia. Y si no lo has recibido, hoy lo vas a recibir. Dios quiere demostrarlo, pero solo puede hacerlo a través de usted o a través de mí, o de las personas que están dispuestas y decir, Señor, envíame aquí, envíame a mí. También, ¿sabe por qué no se mueven en lo sobrenatural? Por temor a cometer errores. 2 Timoteo 1, 6, 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Escuche, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Qué lindo! Para andar en lo sobrenatural de Dios se necesita un nivel sobrenatural de fe. Si tú tienes poca fe, si eres un hombre de poca fe, vas a hacer cosas pequeñas. Pero si tú tienes una fe grande, vas a hacer cosas grandes. Si tú tienes una fe sobrenatural, porque la fe que tú tienes debe ser la fe de Dios. Y la fe de Dios no es una fe natural, sino una fe sobrenatural.
Cada vez que Dios le diga algo y sienta temor de hacerlo, reprenda todo espíritu de miedo, de temor. Y recuerde que todo lo puedes en Cristo que le fortalece. También sabe por qué mi esposa estuvo predicando ayer sobre el espíritu de culpabilidad, porque nos creemos indignos. Dios ya se olvidó del pecado que tú te arrepentiste. Dios quiere usarte a usted, a mí y a todos sus hijos. Él quiere. La tierra está gimiendo las manifestaciones de los hijos de Dios. Atrévese, créale a Dios. Créale a Dios, ponle la mano a esa persona que está al lado tuyo, porque no soy yo el que digo que tú puedes. Mi Padre, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, dice que tú puedes, tú tienes esa autoridad. No solamente los pastores, los ministros. Digo, al que cree, estas señales le seguirán. Si tú crees, le crees al Dios Todopoderoso, esas señales te van a perseguir. No necesitas ser pastor, no necesitas ser ministro, pero sí tienes que estar bajo la autoridad de un ministro. Amén. La influencia del espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia, hay una reina que se llama la reina Sofía, la filosofía. Los que son amantes al estudio de la palabra, a la Sofía. Hay una reina que se llama Atenea, la diosa griega que odia todo lo apostólico, profético, lo sobrenatural. Simboliza la razón, la sabiduría para los griegos. Por eso en la iglesia de Jesucristo, recuerda cuando Daniel estaba orando y se demoró el arcángel Gabriel, y el arcángel Gabriel tuvo que llamar a Miguel, y cuando llegó y dijo, me demoré porque salió el príncipe de Persia. Y vino el arcángel Miguel a ayudarlo, porque el arcángel Miguel es el encargado de la guerra espiritual. Y cuando terminó de darle el mensaje al profeta Daniel, dijo, ahora me tengo que ir porque continúo peleando con el príncipe de Persia, y luego voy a pelear con el de Grecia. Hoy es el tiempo donde esos dos principados se están moviendo, y el de Grecia está ahí, la Sofía, la diosa de la sabiduría, del amor, del conocimiento sobre todas las cosas. Está la diosa Diana, la diosa religiosa, también conocida como la reina del cielo. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire, mi amado, mi amada, si tú no crees en lo sobrenatural, tú no crees que Jesús nació sobrenaturalmente, fue concebido sobrenaturalmente. Si tú no crees en lo sobrenatural, tú no has nacido de nuevo a la vida de Jesucristo. Si tú no crees en lo sobrenatural, no vas a creer que la tumba está vacía y que Jesús resucitó sobrenaturalmente, porque el espíritu de la resurrección llegó al infierno, donde él estaba 3 días predicándole a las almas cautivas allá, y se levantó al 3er día y está vivo. Algunas versiones dicen que derribando toda sofisma. Los sofismas fueron filósofos griegos que se especializaron en la retórica. En 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos pidiendo señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Cómo tú vas a predicarle al pueblo de Dios, que es el pueblo judío? A través de las señales. Se lo repito, anótelo. 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Cuáles son algunas características de este espíritu? El humanismo. Amén. Entonces tú tienes que tener las señales. Tú tienes que tener esas señales para que el que no cree en el Señor, la palabra dice, bienaventurados los que creen sin ver. Pero yo tuve un maestro que es argentino, Carlos Anacondia, y él dice, bienaventurados los que creen viendo. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar. Dios te va a usar con un poder sobrenatural para que tú puedas ponerle la mano a tus familiares. Amén. ¿Cómo tú puedes? ¿Cuáles son los 4 ingredientes para activar a un creyente en lo sobrenatural y en lo profético? Primero, oír la palabra de Dios. Romanos 10:7. Sí, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cualquier área de lo sobrenatural en lo cual usted desee caminar no puede ser efectiva si primero no oye la palabra que está en el área específica. Segundo, debes confesar con su boca. Romanos 10:8-10 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Debes confesar, amados. La confesión es un puente entre el mundo espiritual y el mundo físico. Debes confesar. Tercero, tienes que aprender a creer con el corazón. El creer implica actuar por fe.
La fe es un acto de riesgo, mi amado. La fe sin obra es una fe muerta. Créale a Dios. Mira, hermano, a mí Dios me dijo hace alrededor de 12 años que había derramado un espíritu de resurrección sobre mi vida. Yo me he muerto 3 veces. Y algún día daré el testimonio cuando estuve muerto qué sucedió. 3 veces me he muerto y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me dan eso? ¿Por qué me pasa eso? Y me dijo, porque yo quiero derramar un espíritu de resurrección. ¿Y sabe qué me dijo? Y vas a levantar muertos. ¿Y cuántas veces cree que yo he orado por muertos y no se han levantado? Muchas veces. Pero ya en nuestro ministerio tenemos el testimonio de más de 4 o 7 personas que Dios los ha levantado de la muerte, mis hermanos. Oré por 10, por 15 muertos y no se levantaron. Oré por mucha gente, la gente no se sanaba. Pero como no era yo el que sanaba, es el poder del Señor. ¿Sabe por qué? Porque había incredulidad en mi corazón. Entonces cree con el corazón. Hacer una acción correspondiente. La mujer que tenía flujo de sangre hizo una acción correspondiente para recibir el milagro. Tú tienes que hacer una acción. La fe sin obra es muerta. Marcos 5:27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella tenía la fe necesaria que si tocaba recibiría lo que deseaba. Créale que Dios está contigo. Crea que el Espíritu Santo que Él ha puesto en tu corazón es un espíritu sobrenatural. Y yo te profetizo en esta hora que vas a comenzar a tocar las personas. Si hay alguien enfermo en tu casa, dígale, yo voy a creer en esta hora. Ponle la mano en la cabeza y dile, yo reprendo todo dolor de cabeza. Si a alguien le duele una pierna, comience a orar, hermanos, y comience a llamar a la radio, no para que nos glorifiquemos a nosotros mismos, sino que dé la honra y la gloria al Señor. Recuerde que hubo muchos leprosos que Jesús sanó, pero solamente uno regresó. Uno regresó, hermano, uno agradecido. Que tú no seas esos leprosos que se fue y no fueron agradecidos. Porque yo sé que esta palabra está hablando para tu vida. Yo sé que Dios está haciendo algo grande y maravilloso en tu vida en esta hora. Hacer una acción correspondiente. Ella tenía la fe necesaria. Y yo declaro que tú tienes la fe necesaria. Que si tocas la mano de una persona enferma, va a sanar, porque tú le crees a Dios. Ella le creyó a Dios, actuó y recibió. Tú le crees hoy a Dios, tú le crees al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y cree que el Espíritu Santo que ha caído sobre mi vida está sobre tu vida, y vas a no solamente a creer, vas a actuar y vas a recibir ese milagro sobrenatural. Los principios que hablamos anteriormente son los que activan a una persona para recibir el don de salvación. Amén. Tú puedes activar a una persona en la salvación. Y yo hoy te voy a activar en el don de lo sobrenatural. Estos son los mismos principios que se usan para activar a un creyente en cualquier don del Espíritu Santo o en lo sobrenatural. El andar en lo sobrenatural puede ser recibido y activado por medio de hombres, mujeres mortales. Y eso se da al oír la palabra de Dios, a confesarla con nuestra boca, al creerla en el corazón y hacer una acción correspondiente. Inclina tu rostro. Padre amado, yo te doy gracias por cada persona que está oyendo esta palabra, Señor. El Espíritu Santo que está en mí, Señor. Yo lo ministro. Un día tú le dijiste a Moisés que entre el pueblo escogiera 70 ancianos y los ministrara con su espíritu. El espíritu que yo tengo es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo que me ha ungido para traer sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, devolverles vista a los ciegos. Yo ministro a cada persona este espíritu sobrenatural. Palabra nueva, palabra de ciencia, dones espirituales, don de sanidad, una palabra profética, una palabra de ciencia. En el nombre de Jesús, reciba ahora, reciba activación en lo sobrenatural. Reciba, porque tú tienes un Dios sobrenatural y tienes un espíritu sobrenatural. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Sigamos en el radio. Quiero que nos escriban a Misur, Argentina. Misur ARG, estamos en Skype, estamos en Facebook. Escríbanos y llámenos lo que Dios está haciendo en tu vida, porque quiero conocerte, quiero ver ese hombre, esa mujer que se está levantando en el poder de resurrección y que está activando a los santos allá en Argentina y que están haciendo milagros. Que tú vas en la calle y ves un niño en el piso, un niño moribundo, un endemoniado alcohólico, y tú le vas a poner la mano, porque el Dios de la resurrección está contigo. Yo quiero oír eso, que lo que Dios está haciendo en Argentina, yo los activo, yo los reto como ministro de Dios, yo los reto para que tú
comience a caminar en lo sobrenatural, llamar lo que no es como si fuera, porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Te amamos y te bendecimos, pastora Lili, te bendecimos, pastora Diana, y seguimos en tiempo de restauración. Les habló el apóstol Edinson Rodríguez y la profeta Rosalba Rodríguez del equipo Águilas Doradas, Misur, Canadá. Dios los bendiga.